Nos ha sorprendido la noticia que nos parece increíble en el siglo XXI. Parece que ciertas élites trogloditas, cavernarias, ciertos altos oficiales de Fuerzas Armadas de determinados países todavía se consideran en los años 60 del siglo pasado. Me refiero obviamente a la noticia de un brutal golpe de Estado en Honduras que ha pretendido destituir ilegal, inconstitucional, inhumanamente al presidente legítimo de esa nación, a nuestro buen amigo José Manuel Zelaya. Y les insistimos, ha sido efectuado con tanta brutalidad este golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas hondureñas, aliada a la partidocracia hondureña y a la oligarquía hondureña, que incluso han sido golpeados embajadores de países amigos de Honduras. Por ejemplo, nosotros durante toda la mañana fue muy difícil comunicarse con nuestra embajada porque todos los servicios estaban cortados, es decir, como en la época más oscura de América Latina del siglo pasado. Gracias a Dios América Latina no es la del siglo pasado, por ahí algunas élites, comandos conjuntos desubicados tal vez piensen aquello, pero todos los pueblos latinoamericanos sabemos que aquí se vive una nueva época. En consecuencia, este brutal golpe de Estado ha recibido el rechazo unánime de toda América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Y hoy queremos ratificar, no lo había hecho antes, me encontraba fuera de la ciudad de Quito, recién llego, queremos ratificar de parte del gobierno ecuatoriano y de parte de todo un pueblo, el del Ecuador, nuestro total y absoluto rechazo a esta brutalidad infame de las oligarquías de siempre y de ciertas fuerzas armadas que nunca han estado con su pueblo, sino con los poderes fácticos. Gracias a Dios ha habido el pronunciamiento contundente de organismos como la Organización de Estados Americanos, en el sentido de que no se reconocerá este gobierno, el gobierno que acaba de asumir a las 2:30 de la tarde el presidente del Congreso de Honduras. Eso lo ratificamos de parte del gobierno ecuatoriano y les insisto, de todo un pueblo, el del Ecuador. Jamás reconoceremos otro gobierno que no sea el de José Manuel Zelaya y en forma incondicional, si no la oligarquía hondureña se habría salido con la suya, porque ustedes conocen que todo el problema se deriva de que hoy día se quería realizar una consulta no vinculante, una encuesta al pueblo hondureño para ver si en las próximas elecciones presidenciales, me parece que son en noviembre, se ponía una cuarta urna para consultarle si querían una Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva constitución. Entonces, si más tarde se derriba la dignidad y empiezan los conciliábulos de siempre, y se dice, bueno, que regrese el presidente Zelaya siempre y cuando no haya la consulta, pues habrán logrado su objetivo los poderes fácticos y la oligarquía hondureña traicionando a su pueblo. En consecuencia, el regreso del presidente Zelaya debe ser incondicional. Por último, nuestro fraternal abrazo y total solidaridad al presidente Zelaya. Conocemos su hombría bien, su valentía, su entrega por su pueblo. A su extraordinaria ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, a todo el gobierno legítimo de Honduras y a todo el pueblo hondureño. El presidente Zelaya goza de un gran apoyo popular y un llamado, con todo respeto, pero con todo cariño y solidaridad latinoamericana al pueblo hondureño, a levantarse contra estos poderes fácticos, a apelar a la conciencia de los soldados, que son un pueblo uniformado, de que no tienen que obedecer órdenes ilegítimas, criminales, y a restituir al gobierno legítimo de Honduras el gobierno del presidente José Manuel Zelaya. En este empeño estarán acompañados, por supuesto, de Ecuador y de toda América Latina. Gracias, señor presidente. A continuación damos paso a la primera pregunta, que es de Freddy Barros, de Polis. Sí, presidente, buenas tardes. Si es que se forma una coalición internacional, no sé, para restituir al presidente Zelaya en el poder, ¿Ecuador se sumaría a ella acogiendo el pedido que ha hecho el presidente venezolano, incluso de una intervención militar? Bueno, yo hasta donde tengo entendido, el presidente Chávez no ha hecho el llamado a una intervención militar. Lo que ha dicho se vuelve a atentar contra nuestro embajador y eso será una declaración de guerra de la Junta Militar que hoy está en el poder en Honduras. Y creo pues que
lo asiste toda la legalidad y toda la legitimidad. Usted no puede aceptar que a su representante lo atropellen, pues, lo maltraten, lo torturen, etc. En todo caso, Ecuador se unirá a todas las iniciativas políticas, comerciales y de cualquier índole, excepto militar, a no ser que haya una agresión directa a nuestra embajada o a la embajada de países amigos. Precisamente para eso es el ALBA. ¿Ok? Unos para todos, todos para uno. Eso es el ALBA. Para aquellos que no entendían la trascendencia del ALBA. Es ya no ser presa fácil de los poderes de siempre. Aquí estamos férreamente unidos en el ALBA para defender la dignidad, la soberanía y los intereses de nuestros pueblos. En todo caso, en principio, Ecuador se unirá a toda iniciativa diplomática, política, económica para sancionar esta brutalidad que las oligarquías hondureñas y fuerzas armadas traidoras de sus propios pueblos han cometido en el siglo XXI y restituir incondicionalmente al legítimo gobierno de ese país, que es el presidido por el compañero y amigo José Manuel Zelaya. La siguiente pregunta está a cargo de Alonso Soto, de la agencia Reuters. Bueno, presidente, para usted, ¿qué significado tiene este golpe para los países de izquierda, los países de gobierno de izquierda, que están en medio de procesos constituyentes o de cambios constituyentes? ¿Este golpe qué representa? Y además de eso, ¿usted ha tenido reportes de algún tipo de intimidación o de violencia en contra de diplomáticos ecuatorianos? Bueno, esto representa claramente la desesperación de las élites que por todos los medios quieren oponerse al despertar de nuestros pueblos. Lo que estaba buscando el presidente Zelaya, que fue distorsionado por muchos medios de comunicación, reduciéndolo tan solo a que quería reelegirse, como muchas veces hace. Acuérdese cuando nosotros queríamos aquí aprobar la nueva constitución, era que queríamos perennizarnos en el poder, que queríamos concentrar poder, legalizar el aborto, todas las tonterías que dijeron, ¿no? Siempre están las distorsiones de las élites para engañar al pueblo y mantener el status quo. Pero lo que quería hacer el presidente Zelaya, lo hemos conversado, me invitó, me parece que ha sido el último jefe de Estado en estar en visita oficial en Honduras, y conversamos al respecto de la experiencia ecuatoriana, lo que buscaba, atendiendo el clamor de todo un pueblo, porque recibió 400.000 firmas de ciudadanos para aquello, era sencillamente consultar sin poder vinculante al pueblo hondureño si en las próximas elecciones quería una cuarta urna donde se vote sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces esto a mí me demuestra la desesperación de las élites latinoamericanas en general, y en este caso hondureñas, ante el despertar de nuestros pueblos, y han caído, insisto, en la más absurda, yo diría hasta ridícula del siglo XXI, brutalidad, como es un golpe de Estado al estilo de los años 60, de la forma más rudimentaria, más burda, contra un gobierno absolutamente legítimo, constitucional y democrático. Entonces lo único que me indica es desesperación. No ha habido ataques a funcionarios ecuatorianos, sí le insisto, tuvimos problemas para comunicarnos con nuestra embajada en Tegucigalpa porque los servicios básicos, teléfono, luz, etcétera, habían sido suspendidos. Y la última pregunta, señor presidente, es de Pablo Sánchez, de Radio Quito. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. La pregunta puntual sería, ¿qué tan efectiva puede ser la intervención del ALBA o a su vez de la Organización de Estados Americanos, considerando que al parecer quienes promovieron todo esto hacen un apelo que ellos han actuado democráticamente y hay cierta complicidad entre el Congreso, que ya designó a Roberto Michetti como una especie de presidente interino, y a las Fuerzas Armadas, a la cual ustedes han llamado que han actuado de alguna manera brutal? Pero eso ratifica pues la ilegitimidad de todo eso, no la legitimidad. Que las Fuerzas Armadas apoyen todo este proceso. ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas en procesos eleccionarios, democráticos? ¿Quién las ha nombrado garantes del bien y del mal? Guardianas del orden constitucional. Y el Congreso. Pero si el caso de Honduras lo conozco bien, insisto. Hace pocos días, un par de semanas, estuve de visita oficial. Parece calcada la situación al caso ecuatoriano, donde tenemos un Congreso, ellos tienen un Congreso, como lo teníamos nosotros, dominado totalmente por la partidocracia. ¿Qué va a permitir ese Congreso? Que el pueblo hondureño se pronuncie para llamar a una consulta para ver si se quiere una Asamblea Nacional Constituyente, porque saben que en ese rato se está derribando su poder. Así que el Congreso, que las Fuerzas Armadas, al menos la cúpula,
que ciertos sectores de la iglesia tremendamente reaccionarios, que ciertas élites, que ciertas cámaras de producción apoyen este brutal golpe. Lo único que me ratifica es la brutalidad del golpe y la legitimidad del mismo. Agradecemos Bueno, mucho muchas gracias a todos. el señor presidente y la presidenta de la Cámara.